Día para poder compartir este webinar sobre aquí unos temas que nos apasionan con Carolina. Y como decía Daniela, súper atingente a lo que viene en relación a la ley REP y la ecomodulación en torno a la metodología de ecodiseño. Así que esperamos que sea una buena antesala para ya entrar en estas materias que de alguna manera nos van a permitir acelerar una mejora en nuestros sistemas de envase y embalaje para que sean más circulares y sostenibles. Bueno, mi nombre es Cecilia Mujica, como dijo Daniela, junto con Carolina Dubois, hemos fundado esta consultora que es Innovación Circular, cuyo propósito es poder impulsar cambios culturales hacia la sostenibilidad a través de la innovación, el diseño y la colaboración. Y hoy día hemos preparado este webinar un poco eh, contándole de qué se trata el ecodiseño, que es una de las principales metodologías y herramientas que nosotras también utilizamos en el desarrollo de proyectos. Y para comenzar, me gustaría como partir un poco reflexionando sobre que el ser humano necesita un mundo material para poder vivir acá en la Tierra. Nosotros tenemos como especie la cualidad de que transformamos la materia y generamos esta cultura material, que son finalmente nuestro vínculo entre nuestra experiencia humana y nuestro entorno, ¿cierto? Nosotros no tenemos de alguna manera otras cualidades de otra especie, como una piel muy gruesa que nos proteja del frío, y hemos generado de alguna manera esta cultura material para poder interactuar eh, en la vida, ¿cierto? En nuestro entorno. Y es una cultura material que es compleja, es diversa, es creativa y es súper hermosa, por cierto. A mí me encantan los objetos. Bueno, soy diseñadora industrial y puse aquí como un popurrí de objetos que yo encuentro que son demasiado lindos y útiles. Em, y bueno, sin embargo, como la forma lineal y la prisa, ¿cierto? Sin respetar los tiempos de regeneración que tiene la naturaleza, eh, ha sido la causa, más o menos, ha sido una gran causa en realidad, de estos modelos insostenibles que hemos generado de vida humana, ¿cierto? Como modelos de producción y consumo que finalmente han decantado en modelos insostenibles de desarrollo. Y de esto no está exento nuestros sistemas de envase y embalaje, ¿cierto? También son parte de esta cultura material, estos sistemas de envase y embalaje que hemos creado para poder contener, proteger, distribuir y comercializar estos productos. Ahora bien, está esta frase que siempre se repite, hay distintos estudios, este es de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente, que dice que el 80% de los impactos ambientales generados por un producto, por esta cultura material que estábamos conversando, se definen en el momento del diseño, ¿cierto? Cuando ya se genera como las consecuencias del mundo material, es más difícil tomar acciones, ¿cierto? Requiere un mayor delta de esfuerzo y por eso aparecen estas metodologías que tienen que ver con atajarlos de manera preventiva, antes de que estén los impactos. Y para eso está esta etapa, ¿cierto? Del diseño, donde hay como una mayor poder de toma de decisiones en cómo será este mundo material y de qué manera impactará en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, ¿cierto? Es aquí donde nos hacemos preguntas de ¿para qué este ciclo? ¿Para qué lo necesita? ¿De qué manera se resuelve la necesidad que está satisfaciendo? ¿Cuáles van a ser los materiales, los procesos, los transportes que se escogerán para poder producirlo? ¿De qué manera? ¿Cuántos ciclos de uso podrá tener? ¿Cómo se van a gestionar sus componentes, sus materiales? Y de esa manera, de alguna manera, fijar cómo van a ser los impactos de este mundo material. Bueno, en este antesala contexto, me gustaría que nos preguntásemos entonces qué es el ecodiseño y podamos revisar algunas definiciones oficiales que hay en torno a esta metodología. El ecodiseño es una metodología que está normado por una norma ISO que se homologó en Chile, por eso una NSH también, en el 2013, la primera vez, que ahí me tocó estar en esas conversaciones de cuando se homologa, pero después la norma sufrió una modificación en el 2020, que también se modificó, por supuesto, acá en nuestra normativa nacional. Entonces, primero contarles, no sé si todos lo saben, que el ecodiseño es un sistema de gestión ambiental que hace mejoras a través de los productos. Y se define en esta normativa como un enfoque Mm. sistemático
que considera los aspectos ambientales del diseño y desarrollo con el objetivo de reducir estos impactos durante el ciclo de vida de un producto. Entonces acá se incorporan un nuevo aspecto que por mucho tiempo en el diseño y desarrollo normal de los productos no se estaba teniendo en cuenta, ¿cierto? Que son los aspectos ambientales. Pero aquí, como lo dice su definición, no solamente son como que miramos solamente los aspectos ambientales, sino que se integran a este diseño y desarrollo y también aparece este otro concepto que me imagino que muchos ya han escuchado y aplicado, que tiene que ver con ver el ciclo de vida, ¿cierto? Entender los productos como un ciclo de vida y reducir los impactos durante esa cadena de valor, ese ciclo de vida del producto. Esta es como la definición de la norma. Ahora nosotros en el contexto de la ley REP también tenemos una definición del ecodiseño que lo define como la integración de aspectos ambientales del producto, envase, embalaje, etiquetado u otro, con el fin de disminuir las externalidades ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida. Ahí de alguna manera igual tiene elementos de cómo lo define la norma, pero está un poco más llevado, ¿cierto?, al ámbito donde se va a aplicar. Ahora es importante comprender dentro de estas definiciones de que no basta con soluciones mejores solo ambientalmente. Por eso me detuve un poco en hablar que no solamente los aspectos ambientales, ¿cierto? Si bien es súper importante ir generando productos que generen valor ambiental, más que solamente disminuir huella, ojalá que lleguemos pronto a ese punto. Yo sé que aún nos falta ahí un camino que recorrer, pero de nada sirve tener un producto huella cero, con muchas prestaciones ambientales, si en verdad nadie lo va a comprar, no es deseable por el mercado, no es factible de producir o de gestionar como tecnológicamente no factible. Y por eso es súper importante poder ver esta integración entre los aspectos ambientales y los otros aspectos del diseño y desarrollo, que me imagino ustedes los conocen muy bien, ¿cierto? Los tecnológicos, productivos, los costos, el mercado, em, las normativas, legislaciones que hay que cumplir. Entonces, lo que busca el ecodiseño de alguna manera es integrar estas dos miradas que por mucho tiempo los aspectos ambientales no eran considerados y ahora considerémoslos también dentro de la toma de decisiones para hacer este sistema producto, que es como el otro aspecto que integra, más que el producto, este sistema producto de mejor performance ambiental, ojalá de generar valor, pero todavía disminuir impacto. Y así, de esta manera, de verdad empezar a transitar, a generar soluciones que impulsen cambios culturales hacia la sostenibilidad, porque cuando uno ve la experiencia de uso, las personas, los gestos que va a provocar en ellos, también empieza a generar lo que, como comportamiento, ¿cierto? Los comportamientos de alguna manera van dibujando lo que es nuestra cultura. Y así hacer productos que sean pertinentes, factibles y valiosos, tanto para el mercado, la industria, las personas y el entorno, por cierto, donde surgen. Bueno, para profundizar un poquito más, vamos a revisar algunos conceptos claves del ecodiseño que dan luces de su metodología también y que son súper esenciales para poder llevarlo a cabo. El primero de ellos es el pensamiento de ciclo de vida. Ciclo de vida, estas etapas consecutivas, como el recorrido, ¿cierto? El flujo que tiene la materia para poder transformarse en bienes o servicios, eso es bien conocido como economía de los materiales. Entonces, cuando hablamos de pensamiento de ciclo de vida, nos estamos refiriendo a eso, ¿cierto? Este flujo que tiene la materia, la etapa, la extracción, producción, distribución, pero también pone el foco en también los actores de este ciclo de vida, no solamente como la etapa, sino los actores y sus vínculos, cómo se están relacionando, porque cuando nosotros conocemos y entendemos los modelos de producción y consumo como un sistema interconectado, es mucho más simple, facilita que podamos circularizar estos productos y componentes y materiales de manera más eficiente. Entonces, tiene un poco el pensamiento de ciclo de vida nos invita a pasar de un paradigma, digámoslo, más mecanicista, enfocado en la materia, función de las cosas, en uno más sistémico, enfocado en la relación, en esta cadena, ¿cierto? Como estamos todos conectados de cierta manera cuando hacemos un modelo de producción y consumo y no estamos desligados, así como, no, esto es mi proveedor, ¿no? El proveedor igual es parte de mi sistema y en esos vínculos y cuando se trabajan en esos vínculos, de alguna manera facilita aportar a los principios de la economía circular, facilita poder generar
productos que generen nuevo valor ambiental, social y económico. Entonces, pensamiento de ciclo de vida en estas tres dimensiones. Economía de los materiales, que es como lo clásico del ciclo de vida, pero también tomar conciencia de los actores y sus vínculos. El segundo concepto clave es la información ambiental. O sea, el ecodiseño parte diciendo hay que integrar los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo, ¿cierto? Y para eso hay metodologías como el análisis de ciclo de vida que nos permiten tener una radiografía certera, clara de dónde están las mayores ineficiencias de nuestros sistemas productivos. Entonces, información ambiental con enfoque de ciclo de vida, que es como el principio uno, para poder tomar decisiones en base a información, porque muchas veces lo que nos tinca no necesariamente mirado de manera sistémica lo mejor para el sistema productivo, del sistema de producción y consumo. Entonces, de alguna manera, esto nos permite derribar mitos y, y poder tomar decisiones en base a información y también algo súper clave que es prever el traspaso de cargas entre etapas. Porque cuando uno tiene el enfoque de ciclo de vida, tengo información ambiental para tomar decisiones, es muy difícil como tomar una decisión que como haga una performance súper buena, por ejemplo, en, no sé, pues, en la cantidad de material, que es como algo súper importante para la ley REP, pero que esté dejando la embarrada en otra etapa, ¿cierto? Que no esté no se esté pudiendo gestionar en el fin de vida o que no tenga un buen recibimiento por parte de los consumidores por esta disminución de cantidad de material. Busca un poco ampliar esta mirada para tomar decisiones que no traspasen carga, sino que se disminuyen y generen valor de manera sistémica, considerando a todo el ciclo de vida. Información ambiental. Segundo concepto clave. El tercer concepto clave, y mi favorito, tiene que ver con el proceso de innovación. Porque finalmente en el proceso de innovación es donde cambiamos las estructuras de pensamiento, de comportamiento que originan la sostenibilidad o no, ¿cierto? Aquí es donde podemos, de alguna manera, entender, ¿cierto?, a las personas, el contexto donde surgen para poder hacer soluciones que sean valiosas y factibles en ese contexto y para esas personas, pero también aparece el pensamiento creativo, que de alguna manera si lo vemos como naturaleza, estas configuraciones nuevas, constantemente nuevas, son lo que sostienen la vida, ¿cierto? Lo que va generando un poco la evolución y lo que nos vayamos adaptando a a las nuevas necesidades. Entonces, el proceso de innovación es clave para que aparezcan las personas y el contexto y también para que aparezca este pensamiento creativo que nos hace cuestionarnos por qué lo estamos haciendo así todavía, si tiene estas como dificultades y buscar formas distintas de resolverlo. Bueno, y aquí obviamente con el proceso de innovación en esto que aparecen las personas y el contexto tiene que ver con estos otros aspectos del diseño y desarrollo integrados a los aspectos ambientales que nos permiten, como hablábamos al comienzo, generar soluciones que realmente impulsen cambios culturales hacia la sostenibilidad y que sean pertinentes, factibles y valiosas para todos, el mercado, la industria, las personas y el entorno. Bueno, y otro, el último, que acá es como un poco hacer ya el vínculo con la ley REP, como empezar a hacer esa vinculación, algo como un poco inherente al ecodiseño, tiene que ver con este enfoque tiene que ver con este enfoque preventivo, ¿cierto? La ley REP pone esta como en la pirámide de jerarquía en el manejo de residuos, lo primero, prevenir, ¿cierto? Prevenir y bueno, tiene que ver con la innovación en el origen, ¿cierto? Repensar los productos y servicios desde la etapa de diseño. Entonces eso es como algo un poco implícito e inherente al ecodiseño, pero no está de más mencionarlo porque es lo que nos hace el vínculo a, a cómo se conecta con la ley REP. Y justamente tiene que ver con eso, como más que lidiar con este montón de residuos, que eso pasó al inicio, cuando se aplicaron las primeras leyes REP en Europa, estaban sin ecodiseño y claro, de alguna manera se empezaron a juntar muchos residuos que eran valorizables y todo, pero eran muchos. Entonces empieza a surgir esta metodología como una respuesta a poder
irnos antes en la historia y poder así como volver al futuro y prever lo que va a pasar y desde el diseño diseñar sistemas que después no nos llenemos de residuos, que aunque sean valorizables, tampoco nos excedamos en la cantidad de residuos que generemos. Entonces, evitar crearlo desde el primer momento. Y en esto ya me deja así como el pase muy directo para hacer el vínculo de la ley REP con el ecodiseño, que como ustedes ya conocerán, los principios de la ley REP, que son un montón, uno de ellos es el preventivo, que tiene que ver con evitar la generación de residuos. Luego ya obviamente tenemos que valorizarlo en la mayor conservación de valor, ojalá, hasta ya reciclarlo, pero el primero es prevenir. Y em, los instrumentos para la prevención de residuos y o promover la valorización que propone la ley REP, entre ellos está el ecodiseño, ¿cierto? Porque es una metodología que ya existe hace mucho tiempo, está normada, es una forma ya súper probada de poder hacer esto. Y yo creo que ahí tenemos que darle un súper aplauso como país, que es la primera ley REP en el mundo que la incorpora. ¿Cierto? Igual, claro, tenemos la experiencia de países que partieron antes implementando la ley REP y por eso esta lo incorpora, porque ya hay que aprender del pasado. Y yo creo que de alguna manera esto ha impulsado mucho, yo que trabajamos en proyectos de innovación con foco en sostenibilidad, creo que esto ha sido un súper impulso para que muchas más empresas se atrevan a poder mejorar sus sistemas, hacerlos más eficientes a través de estas metodologías. Entonces le doy el paso a Caro, que ahora la vamos a bajar a envase y embalaje. Muy bien, hola a todos. Bueno, exactamente, la idea ahora es ir combinando cómo baja esta ley REP a los envases y embalaje. Vamos a decir, la ley REP, ¿no es cierto?, se hace cargo de 7 productos prioritarios. Hoy día vamos a enfocarnos en los envases y embalaje. ¿Por qué? Porque en Chile se ponen más de 2 millones de toneladas de envases y embalajes anualmente, repartidos entre cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio, pero solo estamos reciclando el 27% de eso. Siguiente lámina. El 27%. Entonces, un poco voy a volver a la lámina de prevención que hablaba la Ceci, un poco para explicarles cuáles son los principios o las herramientas que propone la ley REC un poco para reducir las tarifas. Entonces, habla de dos grandes áreas. Primero, proyectos de reducción en la generación, pone foco en reducir, ¿no es cierto? Y luego, iniciativas de ecodiseño que propendan a facilitar el reciclaje y el uso de material reciclado. Vamos a abrirla un poco para entender de qué se trata cada una. Cuando hablamos de proyectos de reducción, la ley dice, estos proyectos contendrán medidas destinadas a disminuir las toneladas de envases que se requieren para enajenar la misma cantidad del bien de consumo envasado o embalado, de modo que se disminuya el impacto ambiental asociado a la introducción en el mercado de dichos bienes. Es decir, envasar lo mismo, pero con menos material, ¿no es cierto? Ahí apunta. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que los productores van a obtener beneficios en base a la disminución que ellos tengan, va a ser proporcional. Y esto, esta herramienta o este mecanismo está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y ellos son quienes precisarán los criterios para la determinación de este beneficio mediante una resolución que está en desarrollo. Y por el otro lado tenemos iniciativas de ecodiseño que propenden a facilitar el reciclaje y el uso de material reciclado de los envases. En este caso son los sistemas de gestión a cargo de este mecanismo, de esta herramienta. A través de este mecanismo de modulación, las tarifas, eh, perdón, a través del mecanismo de modulación de las tarifas, referido en el artículo 20, ¿no es cierto?, del mismo decreto, deberán reconocer y bonificar las iniciativas de ecodiseño que propendan a facilitar el reciclaje y el uso de material reciclado. Y pone foco en 3 como estrategias o focos. Primero, la complejidad que presenten los envases para realizar su recolección en Chile. Entonces, si las empresas mejoran esta, debería haber una bonificación. Las complejidades que presenta el envase para que estos sean efectivamente valorizados.
Y por último, si el envase incorpora material reciclado en el país. Pero aquí dice algo, siempre y cuando los residuos utilizados en el proceso también se hayan generado en Chile. O sea, no sirve que lo haga con material reciclado que viene de la India. La idea es que circulemos, ¿no es cierto?, en las materias primas que aquí en Chile estamos generando. Entonces, ok, hoy día tenemos estos dos mecanismos y tenemos las metas. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, Ceci? Tenemos unas metas que ya están definidas y tenemos estos dos mecanismos que están en construcción, que de alguna forma lo que buscan es ir a incentivar, ¿no es cierto?, que se disminuyan los residuos. Entonces ahora a través de un proyecto de ecodiseño quiero mostrarles y bajar un poco la teoría que explicó la Ceci a través del ecodiseño, un poco cómo se ve dentro de un proyecto de ecodiseño. Para hablar vamos a mostrar un proyecto que desarrollamos dentro de la consultora, que es esta botella de Frime, se llama Ecobotella Refill Me. Lo primero dentro del proyecto es, bueno, definir el objetivo del proyecto, qué es lo que vamos a hacer, y eso es súper importante dejarlo claro para que estemos todos bien coordinados. En este caso teníamos que obtener un envase para la línea de 500 ml a través de la aplicación del ecodiseño, considerando la disminución de huella de carbono, la hídrica y los costos, ¿no es cierto? Todos estos envases teníamos que rediseñarlos. Entonces, aquí lo importante es que tienen que ustedes tener claro que nosotros cuando hablamos de rediseñar dentro del ecodiseño, no estamos rediseñando la pura botella, porque esta botella, ¿no es cierto?, se envasa en un estuche, luego en una caja y esa caja va en un pallet. Por lo tanto, nosotros lo que diseñamos es el sistema de envasado, no el envase de por sí, porque esto es un sistema que se mueve dentro, para pasar por cada una de las etapas del ciclo vida, la botella no va sola, ¿no es cierto? Va en este sistema de envasado y eso es lo que se rediseña. Entonces, lo primero que hacemos es partir definiendo el ciclo de vida de este producto. Ahí entendemos por dónde pasa las distintas etapas, los distintos flujos que tienen los materiales aquí adentro. Y a la vez, siguiente lámina, Ceci, por favor, entendemos quiénes son los actores en este flujo. Porque a medida que vamos reconociendo y conociéndolos a ellos, como decía la Ceci, vamos encontrando cómo se vinculan. Y ahí vamos mirando oportunidades, cuando somos capaces de mirar el flujo y entender que hay una caja que viene por acá y después la reciben, sacan la caja y arman otra caja y decimos, bueno, pero ¿por qué estamos armando otra caja? ¿Por qué no mantenemos la misma caja, son las mismas unidades? Pero de repente, como estamos tan desconectados todos, no vemos las oportunidades. Lo mismo pasa con los pallets, los distribuimos de un punto a otro y sacamos el film, ponemos el film. Entonces, ¿cómo vamos identificando aquellos puntos donde estamos, ¿no es cierto?, generando impactos, generando residuos? Entonces, una vez que tenemos claro toda esta información, que la recopilamos, hacemos un análisis ambiental. En este análisis ambiental nos dice, bueno, ¿dónde están los principales impactos del sistema, del ciclo de vida de este producto? Una vez que entendemos dónde están, bueno, nos preguntamos por qué están ahí, ¿no es cierto? Y vamos identificando qué son, y eso nos permite ir definiendo todos los problemas que tenemos y convirtiéndolos en requerimientos. O sea, para este nuevo diseño, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que las cajas sean de esta forma, que las botellas sean así, que la cadena cambie en este sentido. Un poco vamos definiendo qué es lo que tenemos que diseñar. Y ahí pasamos a la etapa de análisis de diseño, donde investigamos costos, el mercado, los consumidores, entendemos la producción. Toda esa información luego la analizamos de forma sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos entendiendo cómo se relacionan los problemas entre las distintas etapas. Si yo cambio un material aquí, ¿qué pasa en el resto de la cadena? ¿Cómo eso me influye? Si yo cambio un flujo, si yo elimino un flujo, ¿qué pasa en el resto de la cadena? Luego nos metemos a la etapa de diseño, ¿ya? Buscamos referentes, boceteamos, hacemos maquetas, ¿no es cierto? Para llegar ya finalmente a un plano muy definido de las piezas que tenemos que construir. Y luego eso, como punto final, se va a la etapa de validación, donde probamos en línea cómo funciona, ¿no? Como un proceso de diseño y desarrollo, pero que ha venido, ¿no es cierto?, alimentado por los datos ambientales que fuimos recogiendo. Y finalmente llegamos a una evaluación final, ¿no es cierto?, donde vemos cómo funciona este producto en la realidad y vamos construyendo una historia. Acá queremos como compartirles un video, no sé si lo tienes por ahí.
un poco que muestra un poco los resultados de este proyecto. Y no, que Eh, me cuesta salir de la pantalla completa. Dale. No, no me deja. Ahí sí. Está atrapada. Ecodiseñamos las Ay, perdón. Ahora sí. nuevas botellas Refill Me de Frimet que se insertan y aportan a los principios de economía circular, eliminando el concepto de desecho con el fin de mantener su valor en el tiempo e impactar positivamente en el medio ambiente desde nuestros hogares. Refill Me es un envase reutilizable, durable, seguro y que no pierde calidad a lo largo del tiempo, con un look atemporal que se mezcla con los diseños de los distintos espacios del hogar. Nos enfrentamos a la desafiante tarea de fabricar la base y embudo de Refill Me con plástico recolectado de playas de Chile, que ayudan a proteger el envase de vidrio y además facilitan su relleno. Su envase es de vidrio reciclado. Su etiqueta es de material duradero y reciclable. Reusando disminuimos en un 84% el impacto ambiental, reduciendo un 91,3% de huella de CO2 de transporte. Un envase diseñado para la durabilidad. Junto a ti, nos hacemos cargo de todo el ciclo de vida de nuestros envases. El cambio lo hacemos en conjunto. El mejor estilo es reducir, Ok. recargar y Para. reutilizar. Por eso, Quedó sonando. Súper interesante. Bien, entonces dentro de evaluación final y los resultados que aparecen de este proyecto, un poco como mostraba el video, se logra un 84% menos en el impacto ambiental respecto a los envases anteriores, hay una disminución del 91,3% de la huella de transporte, genera ahorros para las personas y mejora la experiencia de uso en torno a la reutilización. Entonces, por eso decimos que este envase entrega una solución de obsolescencia programada, porque ya no se bota después de su uso, con un triple impacto, ¿no? Tiene un impacto ambiental, un impacto en las personas y un impacto económico. Sí, sí, sí. Entonces, un poco para ir resumiendo y ya terminando, algunos conceptos claves. El ecodiseño que entrega envases que son factibles, o sea, son envases técnicamente industrializados y financieramente rentables, que sean deseables, ¿no es cierto?, para el consumidor, tanto para clientes como para consumidores, y sostenibles, con un óptimo consumo de recursos y generación de emisiones. Algunas de las motivaciones y beneficios para hacer proyectos de ecodiseño, bueno, económicos, porque a través del incremento de la competitividad, la reducción de costos y la atracción de fondos de inversión, ¿no es cierto? Este análisis que hacemos es importante, nos permite ver nuevas oportunidades de negocio, porque cuando empezamos a conectarnos con distintas áreas, con distintas empresas, con distintos actores del ciclo de vida, aparecen oportunidades. Promocionamos, ¿no es cierto?, la innovación y la creatividad, la sostenibilidad como un nuevo requerimiento de diseño, promueve entonces la investigación y el desarrollo. Los mismos análisis que hacemos nos permiten identificar los riesgos potenciales que pueden surgir. Que no significa que en algunos casos, no significa que los productos van a ser perfectos, ¿no es cierto? Como todo producto, hay unas etapas de ajuste, de pruebas y de error, pero los identificamos, los tenemos claros. La mejora en la satisfacción de las expectativas relacionadas con el desempeño ambiental de los productos nos aseguran una mejor imagen pública. Y por último, hay un incremento de la motivación de los empleados porque estamos desarrollando productos que cuidan el medio ambiente, eso permite sentir compromiso con la empresa en la que estoy trabajando. Y quiero dejarles aquí dos conceptos al final que me gustaría que no se olvidaran. Cuando ponemos el foco en los materiales y solo en el ciclo de vida, de todo el ciclo de vida, estamos poniendo foco en la extracción y en la gestión de los materiales. ¿Qué nos va a dar? Esto quiero decir, cuando ponemos el foco en cambiar el plástico por el papel, estamos mirando algo muy puntual. Nos va a permitir de todas maneras hacer una disminución de pagos por las tarifas red, de todas maneras, y vamos a estar enfocado en usar estrategias como reducir, facilitar el reciclaje y uso de materiales reciclados. Pero como no estamos midiendo el impacto ambiental, tenemos la posibilidad de traspasar cargas porque estamos actuando en ciego, estamos cambiando un material por otro sin saber si efectivamente ese material hacia atrás me está dejando más o menos impactos. Entonces, en cambio, si ponemos el foco en el ciclo de vida, abordamos todas las etapas del ciclo de vida,
También vamos a disminuir costos por pagos de tarifas red. Vamos a usar estrategias que están basadas en los modelos de las metodologías de innovación, que nos van a entregar soluciones pertinentes y valiosas para las personas, para el mercado y para la industria. Vamos a tener esta eficiencia sistémica, que es una mejora en toda la cadena de valor, no solo en un punto al final, estamos mirándolo todo. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando productos que impulsan esta cultura hacia la sostenibilidad. Con esto concluimos y dejamos abiertas a preguntas y comentarios. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cecilia, Carolina. Súper interesante. Me encantó, sobre todo lo que mencionaste al final para no olvidar. Yo creo que está el clásico ejemplo. Me acuerdo el otro día hablaba con un socio que había cambiado de cierto material al vidrio finalmente porque es más reciclable, pero eso involucró, no sé, tener que, como es mucho más pesado, tener que estar con, en vez de un camión, son 7 camiones los que tenían que movilizarlo y así, que la huella no probablemente tal vez hasta aumentó con ese cambio. Entonces hay que ver hay que poner el foco en el ciclo de vida completo. Súper bien. Ahí le dejo la palabra a alguno de los socios, ahí si quieren, si tienen preguntas, si tienen comentarios, los invito a abrir micrófono. Ahí tenemos una pregunta en el chat de Bernardita. Les voy a consultar ahí Carolina Cecilia. Bernardita consulta cómo solucionaron los envases para el refil. Quizás si no, los Refil tuvieron varios problemas en su camino. Quizás si nos cuentas como qué estás preguntando exactamente. Eso, Bernardita, si puedes Sí, abrir pero micrófono. aquí Hola, lo que pasa es que, claro, solucionaron con un envase varios productos, ¿cierto? Eso es lo que Claro. entendí. Ujú. Pero los refill también tienen envase, o sea, en el fondo lo que tú usas para rellenar, entonces ese 80% es equivalente a solamente los envases de uso individual pequeño. ¿Qué pasa con los grandes, con los que que- rellenas? yo creo que nos faltó una parte de la historia, Bernardita, Ujú. que tiene que ver con el objetivo del proyecto. Lo que pasa es que Freemet ya tenía un modelo de retornabilidad. Ellas venden en bidones de detergente, champú, jabón. Entonces, uno de los objetivos del proyecto, aparte de tener este envase más ecológico y disminuir huellas, tenía que ver con fomentar, potenciar ese sistema de reuso que ya tenían instalado. Y ellos tenían muchos envases pequeñitos, los de 500 ml, como muy variado, entonces la idea era poder tener uno que de alguna manera unificar y tuviese todos estos valores que compartimos, pero también pasaba algo con la marca, que donde eran bidones, cuando se rellenaban, la marca desaparecía en el lugar porque tenían un envase como más bonito que uno compra en tienda de decoración, entonces la marca desaparecía. Entonces habían varios desafíos y ahí me gustaría como referirme al objetivo del proyecto. Cuando uno define el objetivo del proyecto, esta parte es una parte de la metodología que como nosotros le llamamos decisiones estratégicas, porque hacer ecodiseño nunca es el fin en sí mismo, ¿cierto? Es un medio para lograr desafíos que tiene la empresa, en este caso, que la marca no desapareciera en el hogar, potenciar su sistema de reuso. Entonces, siempre es un medio para lograr objetivos más macro que tienen las compañías. Y en ese caso tenía que ver con eso. Gracias, súper. Buenísimo, súper interesante. O sea, al final, en vez de todos los envasitos, usaban el mismo para hacer el refill con sus mismos envases. Súper Claro, porque un interesante ahí. poco lo que estaba poniendo foco de Freemet es que lo que ellos quieren vender es el detergente. Y el envase es para una Exacto, vez más y el resto del tiempo seguir vendiendo detergente. exacto. Súper buen ejemplo. Ahí no sé si algún socio, hola Catherine, no sé si algún socio tiene alguna otra consulta o comentarios. Daniela, yo, Muriel para acá, Hola Muriel. tengo dos consultas. La primera es que dentro de lo que expuso Carolina, salían como ciertos criterios que en el fondo se pueden considerar ecodiseño dentro del proceso y de lo que dice el ministerio. Y uno de los, como importadora, de los criterios que se puede como tomar en teoría es hacer un cambio de embalaje.
porque dentro de las soluciones que en el fondo se pueden establecer, muchas de las acciones más competentes o que las puede tomar más fácil es una empresa que hace su producción dentro del territorio nacional, pero los que tienen una importación desde afuera es muy complejo. En el caso de que nosotros somos una empresa de aparato eléctrico y electrónico, eh, muchas de las soluciones para reducción del peso del packaging es básicamente cambiar todo lo que pueda ser cartón, que es corrugado, que es un cartón básicamente pesado, por un packaging que pueda ser mucho más resistente y por lo general en ese packaging resistente, liviano y que pueda proteger el producto, se utiliza el EPS o el Eulapol o el poliestireno expandido, como quieran, o como lo conozcan, porque a veces tiene como distintos nombres. Dentro de esas acciones, ¿cómo podemos nosotros tomar alguna acción al respecto, considerando que este material no tiene una reciclabilidad en Chile, pero tiene una disminución en los pesos? Eh, o cómo desde el punto de vista, desde una importadora, poder tomar acciones para el cambio del packaging, considerando que es muy complejo en algunos casos llegar a las áreas de R&D y que puedan tomar acción y una evaluación de estos diseños, solamente como incluyendo que a veces dentro del mismo proceso de manufactura es carísimo hacer un cambio de la maquinaria, robot, etcétera, para poder hacer incluso un cambio de EPS o a cartón. Como qué nos puede aconsejar ahí Carolina, Cecilia, o por dónde podrían estar nuestras acciones. Sí, yo te diría que aquí es un poco lo que hablaba al final, de tratemos de poner el foco como en todo ese ciclo de vida, porque claro, si solo nos enfocamos en el cambio de material, eh, es como tú dices, bueno, lo cambio de un material a otro, pero en realidad ni siquiera estamos logrando resultados, porque son materiales que no son reciclables, ¿no es cierto? Y yo siento que ahí hay que ir a conversar, hay que ir a conocer quiénes son los actores. Finalmente, esta regla, estas nuevas reglas están haciendo que se tengan conversaciones con actores de la cadena que pensamos que no podemos conversar, ¿no es cierto? Como, no, es que así me las manda, así las recibo, porque obviamente para él es lo más cómodo hacerlo de esa forma y lo ha hecho así hace millones de años. Entonces, a lo que nos va a llevar es ir a tener estas conversaciones un poco más incómodas, ¿no? Necesitamos generar cambios, por lo tanto vamos a necesitar revisar esos envases, necesitamos meternos un poco ahí en profundidad. Eso Em, es lo que yo podría aportar, no sé si quieres. Sí, yo quería contarte, Muriel, que yo sé que es más difícil, o sea, de alguna manera cuando uno no produce en Chile se siente como que es más inabordable aplicar una metodología así, pero nosotros tenemos experiencia con empresas que importan y que es factible de hacer de otras maneras. Por ejemplo, no sé, como estas manuales que uno le puede entregar o requerimientos a tus proveedores, entonces realmente son como requerimientos que se les pide a los proveedores para que lo manden de manera distinta. Em, yo creo que abordarlo como solamente pensar en un cambio de material es justamente lo que intentamos mostrarle en esta presentación, que es lo que no hay que hacer. La idea es que podamos tener como este enfoque sistémico, entender el ciclo de vida, medir impacto, porque una cosa es aplicar estrategias como cambiar el material aumentar el material reciclado, poner el material reciclable, que son estrategias que se usan en el ecodiseño, y lo otro es elegir las correctas para tu sistema, que eso es como elegirlas en el contexto de la metodología. Entonces habría que entender tu sistema para ver cuál sería la mejor opción. Como en este caso, no es como el listado esta por esta, sino que vale la pena mirar los actores, como decía Caro, entender cuáles son las posibilidades en las distintas etapas y ahí tomar una decisión más que un material por otro. Porque eso siempre va a ser más caro, va a ser más, quizás va a traspasar carga a otra etapa y es lo que esperamos que de alguna manera no suceda, ¿cierto? Que no le suceda eso. Sí, bueno, yo sé que otra persona tiene la esta, pero solamente para terminar la consulta. eh, yo tomo el punto de lo que ambas dicen. Sin embargo, a veces cuando Chile es una importadora en comparación a las grandes otros países importantes de China, te vuelves muy pequeño. Y como tú decías ahí, Cecilia, eh,
Chile es el primer país que incorpora el concepto de ecodiseño, por lo tanto, si Brasil no me lo pide, o si Estados Unidos no me lo pide, o Europa no me lo pide, ¿por qué yo voy a hacer un cambio de maquinaria o voy a hacer que todo mi equipo de R&D trabaje para un país que es tan chico y me compra tan poco? Que en esa parte como que se nos vuelve un poco complejo. Entonces, mi punto iba sí que dentro de nuestras acciones que puedan ser consideradas como ecodiseño y que las podamos ver quizás para después, no sé, un tema de las tarifas, pueden ir más a requerimientos de que nosotros, por ejemplo, hemos tomado acciones de no poner packaging extra dentro de nuestro canal e-commerce o poder tener, no sé, otro tipo de transporte que sea un transporte eléctrico que finalmente dentro de nuestro mismo canal B2C puede haber una disminución. Era en el fondo si dentro de esos pilares que habías mencionado anteriormente, Carolina, se consideraban otras acciones que las organizaciones puedan tomar, pero me quedó súper claro. Igual Muchas gracias. hay una parte de la metodología que se llama límite del sistema. Si para usted ya es como cerrado, 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 no podemos hacer nada agua arriba y ahí no nos pescan, ya cerrado, cerrado, bueno, es un límite de su sistema y uno puede hacer las mejoras en las otras áreas que sí van a tener como un poder, ¿cierto? De poder tomar cambio. Igual es como una parte, pero eso es como ya dentro de empezar a aplicar el proyecto, ¿cierto? Como tener a una respuesta que puede hacer en este momento es difícil, habría que entenderlo mejor, pero obviamente esas estrategias que mencionaste al final, obviamente son un aporte a tu ciclo de vida, ¿cierto? Dentro de las que tú sí puedes, como las etapas que sí puedes tener injerencia. Y quizás solo para complementar que los sistemas de gestión aún no tienen como muy clara cómo va a ser la bajada de estas herramientas que impulsan el ecodiseño dentro de la ley REP, ¿no? Entonces, yo entiendo, y me comentaba Daniela justo antes de partir, que se van a generar ahí mesas de trabajo Exacto, con todos ustedes, ¿no es cierto? Entonces, es el minuto un poco de ir a decir exactamente. todas estas problemáticas y lo que sí puedes hacer versus lo que no puedes hacer, como Tienen que ir a esas mesas de para trabajo. visibilizar, ¿no? Gracias, Exacto, Carolina. sí. Ese era el punto que quería llegar. A ver, ¿a dónde vamos a Exactamente, avanzar cuando ya tenemos el límite del sistema? Pero qué bueno saber que se van justamente. a crear esa instancia. Eso, ahí solo para complementar, efectivamente, ahí como comentaba Carolina, desde Giro vamos a promover mesas de trabajo justamente con ustedes, nuestros socios, para que podamos abordar estos temas, para que fomentemos la socialización también del ecodiseño y así juntos co-crear y alcanzar definiciones conjuntas. Creo que eso es súper importante en esta etapa, ¿ya? Así que Muriel, de todas maneras, me anoté ahí para comentarte un poquito más después, pero de todas maneras. Oye, y veo que tenemos la manito levantada de Vanessa, después Andrea y vamos también ahí con una consulta del chat. Vanessa, ¿estás por ahí? Gracias, buen día. Les Muy quería buenos días. consultar si ustedes han trabajado con transnacionales en la cual tengan presencia en muchos países. Yo creo que voy de la mano con lo que comentó Muriel recién, ¿no? Nosotros somos importadores y distribuidores de consumibles y herramientas para la construcción y son herramientas que se distribuyen a nivel mundial con un diseño único y va a todos los países, ¿no? Y cuando llega acá, bueno, lo que yo recibo es lo mismo que recibe Holanda, lo que recibe Estados Unidos, lo que recibe Japón, es lo mismo. Eh, si bien esto es algo que se está incentivando con la ley REP, me causa un poco de preocupación porque no es un diseño que realmente ni yo o los actores o más actores puedan cambiar. Eh, es una marca registrada, como digo, presente en muchos países y es un diseño característico, ¿no? Siendo así, entonces, esto del ecodiseño iría más hacia qué exactamente. Hacia qué yo puedo eh, cambiar, darle un giro a esta rueda. Las prelegislaciones de Paulo, los únicos reparos fueron de... Silencio el otro. Pero oye, primero quería decirles que Chile no es el primero que incorpora el ecodiseño. Es la primera ley REP que incorpora el ecodiseño, pero el ecodiseño partió en Europa hace mucho tiempo. De hecho, en Europa hay productos que tienen la obligatoriedad de aplicar ecodiseño para poder ingresarlo a Europa. Entonces, habría que ver, Andrea, como cuál es esta transnacional, porque muchas veces también hay países que ya tienen incorporado criterios de ecodiseño en sus solicitudes.
No es que nosotros Súper. vayamos, no es que vayamos de pioneros, Ok. No, pero, es Vanessa la que te hizo la consulta, pero entonces ay, perdón, Vanessa, Vanessa, mi deber sería, o mi primer paso sería quizás consultar al equipo global que está en Suiza, de todas si ellos maneras. tienen implementado un sistema de codiseño, porque yo a estas alturas, honestamente, tengo 20 años trabajando en la compañía, más no sé si eso está implementado. Y si lo estuviese, entonces estuviéramos alineados con la norma. Y no es seguramente porque tu sistema productivo no termina allá. O sea, cuando llega acá hay un montón de otra historia que pasa, ¿cierto? Y ahí obviamente ustedes pueden tener acciones que mejorar, que podrían mejorar a través de Sí, esta sí, herramienta. es que la acción es el cómo se lo hago llegar a mi cliente, que va en un producto unitario, va en una caja de cartón, pero de resto el producto unitario viene con ciertas características propias de la marca, envases plásticos o envases de cartón, etcétera. Sí. Es un desafío cuando son estas marcas globales, pero es un desafío interesante. De repente uno igual puede ahí pujar pequeñitos cambios, pero imagínate en lo que se traducen en este nivel de marcas que de alguna manera se llevan a distintas partes del mundo. Vale, Hay que gracias. entender que el ecodiseño no es para hacer el producto perfecto de la vida, sino de una metodología de mejora continua. Pues una IS, un sistema de gestión. Entonces, cualquier mejora siempre va a ser como bienvenida, ¿cierto? Y la idea es poder ir mejorando continuamente nuestro sistema de producción y consumo. Exacto. Tal vez ahí la clave está, no sé, en el transporte, hay que entrar a revisar el ciclo Hay que entrar a completo, revisar. Vanessa. Pero creo que es súper interesante, un desafío interesante que de todas maneras marcaría la diferencia, sobre todo si es una marca que está presente en tantos lugares, puede marcar la diferencia a nivel de marca, de un nivel muy interesante también, creo yo. Listo, tenemos la manito levantada también de Andrea. Sí, bien, muy, muy cortito ahí para el equipo. Como sabemos, todavía los criterios que debiera aplicar el ministerio no están disponibles y ustedes hablaron de mesas de trabajo. ¿Hay algunas fechas estimadas o todavía está un poco dentro del ministerio? Así, muy concreto. Voy a Gracias. consultarlo, Andrea. Sí, voy a consultarlo, voy a tomar tu consulta y de todas maneras vamos a estar informando a todos los socios de manera conjunta desde Giro. Vamos a estar informando las fechas de estas mesas de trabajo y obviamente invitando a participar al socio que se quiera sumar. No, esto tenemos que darle la Perfecto. oportunidad a todos los socios que quieran sumarse. Sí, Sí, claro. Listo, muchas gracias. buenísimo, Andrea. Israel, tenemos también la manito levantada y luego vamos con el chat. Hola, Israel, ¿se escucha? Israel, No estamos escuchando. O tal vez se levantó solita la mano, no lo sé. Por mientras, Israel, voy a leer unas consultas del chat rápidamente o puede que estés muteado también. aquí Eh, no llegas. sí, volvemos contigo, Israel. Acá nos están consultando, Carlos Busto, un comentario. Dentro del análisis de ciclo de vida, también es importante fomentar las conversaciones con proveedores, que entiendo son actores relevantes. De todas maneras, Carlos, de todas maneras. Con el ciclo completo, proveedores, pero también con consumidores, con todo el ciclo logístico, creo yo que Y de hecho, sería clave. en nuestra experiencia es como algo que pasa siempre cuando uno levanta el análisis de ciclo, la información para el análisis de ciclo de vida, ya ese puro hecho hace que sucedan cosas especiales en la empresa, porque te pone a conversar como con un área, después te toma la otra y después se quedan juntos y se dan cuenta que están a veces trabajando en iniciativas muy similares. Ya como en el encontrarse ocurren sinergias, que yo creo que es como un beneficio tangencial de hacer este tipo de proyectos porque por mucho tiempo estábamos como haciendo sistemas que es como, no, pero esto es como, esto no es mío, es como este es del otro, ¿cierto? No verlo como que somos parte de un mismo sistema. Y muchas veces los proveedores y nuestros también como clientes, ¿cierto? No sé, el retail, qué sé yo, igual son actores súper claves para poder levantar información y poder realmente construir nuestro sistema productivo. De hecho, esto es algo que busca la metodología, derribar eso, como estas paredes que a veces nos ponemos entre uno y otro, como no, esto no es mi culpa, es de él, si en verdad estamos como haciendo el mismo sistema productivo. Todos son un engranaje para que finalmente el producto llegue al consumidor final y algunos tienen un rol en la historia y otros otro, pero el mismo sistema. Así que sí, todo el rato. Exacto.
Oye, agradezco a los que van dando sus agradecimientos ahí por el chat. También Alejandro nos consulta si vamos a enviar la presentación. Efectivamente, vamos a enviarles la presentación ahí, la grabación del día de hoy. Así que no se preocupen. Ahí no sé si Israel pudo arreglar su micrófono, si no Sí, pasamos a Ulises y yo creo que ya vamos cerrando. Israel, sí, ahora sí, disculpen. buenísimo. No, mire, tenía, bueno, más que nada venía a reafirmar las consultas que habían hecho antes los colegas. Y primero agradecer la reunión súper didáctica y realmente nos abre un poquito el foco de que no solamente la reducción de huellas se enfoca en los envases, sino que también está en la matriz productiva. Pero más que nada, yo entendiendo de que ustedes tienen comunicación, no directa, pero tienen comunicación con el ministerio, y entendiendo que esta nueva normativa o resolución está en etapa de diseño, sí sería importante considerar el punto en cuanto a la iniciativa de codiseño, que los envases, si los envases incorporan material reciclado, esa restricción que siempre y cuando sea dentro del país, genera ciertas problemáticas en cuanto a que gran parte de la producción de envase, embalaje, es fuera. Y cuando uno viene a buscar envase en el mercado local, cuesta o el doble o el triple de lo que sale importable. Entonces ahí apuntaba el tema de que era importante tener un equilibrio tanto en cómo gestionamos los materiales y también cómo tenemos sostenibilidad en los productos. Y ahora a nivel mundial, una empresa que se enfoca en generar soluciones. Te pego, Te ¿no? perdimos. Qué pena. Estaba súper interesante. Sí, sí. Yo solo quería comentar un poco lo que decía Israel, que yo creo que esto lo que busca, lo que profundiza es que a medida que los sistemas de gestión vayan aumentando sus tasas de reciclaje, va a haber más material disponible en Chile reciclado, ¿no? Entonces busca que vayamos a consumir ese material, porque si nos quedamos con mucho material reciclado y no sabemos qué hacer con él, entonces tiene esa intención. Claro, se entiende. Claramente. Sí, pues como cambiar A un largo poco plazo. el contexto actual, como si la idea no es que sigamos con el mismo contexto actual, que tenemos que mandar para afuera, buscar de afuera, sino es como mover acá y eso es lo que busca un poco esta ley. Entonces, yo estoy de acuerdo que, claro, quizá hoy es más difícil, pero si nunca partimos, va a seguir siendo siempre difícil. Tenemos que partir, moverlo acá. No, Perfecto. totalmente de acuerdo en ese sentido, pero más que nada era como reafirmar la Gracias. idea de las colegas y más que nada entender de que el planeta es uno solo, lo compartimos Mm, todo y no hay barreras tampoco de frontera en cuanto a poder descarbonizar nuestra matriz. Así que eso. de acuerdo, Israel. No, y está bueno también en estas mesas de trabajo, sería interesante también tomar consideraciones ahí que Hay una podamos levantar ahí. transición, hay unas reglas que hay que poner en la transición, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Oye, vamos cerrando con Ulises, que veo ahí que tiene la manito levantada, y ya vamos por finalizar la Sí, mira, sesión. solamente me gustaría mencionar respecto al tema de la importación, nosotros acabamos de Ujú. terminar un proyecto de codiseño y sí se pueden hacer cosas en la importación. Nosotros Mm, teníamos un producto que tenía 5 materiales primas distintos. De hecho, eliminamos todos los plásticos que trae el producto de la importación, se reemplazó por reconfiguración del embalaje para que tuviera una protección, se eliminaron las bolsas con componentes para que no trajera puesto el componente y trabajamos con otros proveedores chinos para que eso se llevara a efecto. De hecho, se pueden hacer cosas en importación. Los proveedores chinos, muchos de ellos están bastante disponibles para hacer esos cambios y para aplicarlos. Eso quería mencionar.